Bienvenidos queridos amigos una vez más a su programa El Corazón de la Iglesia. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos en la lección número 5. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? El versículo de memoria está en Salmo 137:4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Dice el versículo de memoria. Voy a presentarles a nuestros panelistas. Con nosotros el pastor Guillermo, Distrito Bello Horizonte. Pastor. Muchas gracias, hermano Fernando, una vez más. Qué gusto poder estar con ustedes, queridos amigos. Esperamos que esta lección sea de reavivamiento espiritual para cada uno de nosotros. Gracias por la invitación. También tenemos a Omar con nosotros, director de Escuela Sabática. Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a esta lección de Escuela Sabática. Esperemos también que la lección de escuela sea una lección viva para nosotros, de acción para nuestras vidas. También tenemos a nuestro anciano de iglesia, Omar, bienvenido. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Una vez más estamos acá para poder compartir y meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar, por favor, diríjanos a nuestro pastor. Vamos a orar. Muchas gracias, querido Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de seguir aprendiendo más de lo que tú quieres para nosotros. Permítenos en este momento abrir tu palabra, que todo lo que hablamos o digamos aquí sea para que nuestros amigos ahí puedan seguir aprendiendo más de ti y saber qué hacer en esos momentos de dificultad. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iniciamos entonces nuestro repaso de la lección. Y quizá la primera pregunta ahí, Omar, es el tema de ¿cuál es el problema del mal en Salmos? Bien, empezamos con lo que es esta primera parte, ¿no?, acerca del mal en el libro de Salmos. Vamos a ir al capítulo 79, Salmo 79, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que nos dice estos textos? Dice de la siguiente manera: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El problema acá se encuentra, ¿no?, en el pecado que hubo en el pueblo de Israel. Y a causa de ello, ¿no?, ellos fueron, el pueblo, sí, Jerusalén fue destruida, ¿no?, juntamente con el templo, a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia que se había albergado en el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, es importante, ¿no?, y acá en el libro de Salmos nosotros hemos dado lectura, ¿no?, del clamor que el pueblo hace, ¿no?, para que puedan ser salvos ellos, para poder alcanzar la salvación. Cuán importante para nosotros, ¿no?, hoy en día, y tomando este ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel, la caída que ellos tuvieron, cuán importante es para nosotros comprender hasta qué magnitud llegan las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Muchas veces nuestras acciones, las cosas que nosotros hacemos, las caídas, a veces maldades, que muchas veces lo hacemos deliberadamente, muestran, ¿no?, o incluso apartan a las personas de Dios. Nos ven a nosotros y tal vez en algún momento ustedes han escuchado y dicen: no, yo no quiero saber de los cristianos, porque los cristianos son así, los cristianos se portan mal, tengo un vecino que es cristiano y ese vecino ni me saluda. Entonces, todas estas acciones que son consecuencias del pecado hacen que muchas personas no se acerquen a Dios, sino al contrario, se aparten, no quieran saber de Él. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto y que digamos: Señor, ayúdanos. Tú eres nuestra salvación y transforma nuestras vidas, ¿no?, para que nosotros también podamos reflejar el carácter y el amor de Dios a las demás personas. Muchas gracias. ¿A los cristianos les pueden pasar cosas malas? Es una pregunta un poco difícil. Muchos pueden asustarse y decir:
Entonces no quiero ser cristiano. Sí pasan muchas cosas malas en los cristianos, ¿no? Pero hay una bendita esperanza. Pasar la prueba, el dolor con el Señor Jesucristo es más fácil. Es llevadero, no como en este mundo. Salmos 41 dice, dichoso, y nos da una clave más, ¿no? Dichoso el que se preocupa del pobre. El Señor lo librará en el día malo. El Señor lo guardará y preservará su vida. Será feliz en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho del dolor. Lo sostendrá en su enfermedad. Acá está, ¿ve? El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor. Hay momentos difíciles. Yo recuerdo acá varios hermanos que se acercan a veces a mí y muchas veces un poco más no quieren llorar. Te quieren contar que su mamita está enferma y no saben cómo, se les hace un nudo en la garganta. Y un poco más te pones a ayudarme, hermano, ¿no? Pero siempre nosotros ayudamos con la oración, le decimos, hermanito, hermano, vamos a orar, confiaremos en el Señor. Llega un momento donde te desesperas, ¿no? Nos ha pasado a todos, nos desesperamos de tanto dolor y sufrimiento. ¿Por qué a mí, Señor? Yo estoy siguiendo tus pasos, te amo, Señor, pero siento este dolor que muchas veces siento que no lo merezco. Y ahí viene su karma, ¿no? El Señor en ese momento le dice, hijito, aquí estoy, yo nunca me he ido de tu lado. Salmo 88 dice, oh Jehová, Dios mío, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El salmista sigue pidiendo al Señor, sigue confiando en el Señor a pesar del dolor. Y es lo que debemos seguir haciendo, porque después, como hemos leído en muchas lecciones anteriores, viene la liberación, vienen las respuestas del Señor. Volvemos a sonreír, volvemos a gozarnos en el Señor. Es interesante cómo muchos de nosotros, como cristianos, nos extraña, nos llama la atención que en nuestro entorno haya dolor y haya sufrimiento. Sin embargo, si miramos al mismo Jesucristo vino a esta tierra, sufrió, pasó humillación, pasó engaño, pasó la decepción. Si Jesús pasó todo eso, nosotros como cristianos también deberíamos estar preparados para pasar también por esas situaciones difíciles, ¿no? Lo que me llama la atención del título de la lección decía, estos cánticos en tierras extranjeras. El Salmo 88, como dijimos en la primera lección, todos los salmos son oraciones, son poesías y son alabanzas, son cánticos. El Salmo 88 es un cántico, es una alabanza. Como leía mi hermano Omar, el versículo 1 decía, de día y de noche clamé delante de ti. Cuando nosotros clamamos de día se refiere a los momentos de paz que nos toca vivir. Hay que cantar, hay que alabar al Señor. El mismo Santiago en el capítulo 5 dice, cuando estén alegres, canten, alaben al Señor. Pero también dice, ¿no? Y de noche, cuando nos toque pasar alguna dura situación, también, y capaz con más ganas, deberíamos sostenernos del Señor. Pero lo que me llama la atención de este cántico en el Salmo 88 es que a partir del versículo 13 dice, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. ¿Por qué, Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus tesoros, he estado lleno de miedo. Sobre mí han pasado tus iras. Aquí el salmista en este cántico está dando a entender de que estos males son iras, ¿no? Y que estas situaciones duras que le está tocando vivir vienen de parte de Dios. Pero recuerda, el salmista tenía un pensamiento hebreo. Los hebreos creían que todo lo que sucedía venía de parte de Dios. Y el ejemplo más claro lo podemos encontrar en el libro de Éxodo.
un Dios que está pidiendo la liberación de su pueblo, pero el mismo Moisés también está diciendo que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios pide liberación a su pueblo, ¿no?, para que Faraón lo libere, pero es el mismo Dios que endurece el corazón. Es algo medio lógico, ¿no? Pero recuerda, Moisés también tenía ese pensamiento hebreo donde se creía que todo lo que sucede viene de Dios. Pero como mencionaron mis hermanos aquí, no todo lo que nos sucede viene de parte de Dios. Recuerda, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de accidentes, muertes, injusticias, y todo eso sucede a consecuencia que el pecado está entre nosotros. Pero recuerda, como decíamos al principio, el Señor está contigo, el Señor te va a fortalecer, Él va a cuidar de nosotros para que nosotros soportemos todos esos malos días que nos van a tocar vivir. Muchas gracias. Quizá en este momento una de las ventajas que tenemos de los salmos y en general toda la Biblia es que toda la Biblia fue escrita para ti, para nuestra ayuda personal. Si tiene a alguien que fue dirigida, la Biblia fue a ti. Y aquí viene un detalle que podemos aprender también. Tarde o temprano en nuestra vida vamos a atravesar momentos difíciles. Nos está esperando pronto esas malas noticias, ese dolor, ese sufrimiento. Lamentablemente esta vida es así. Pero Dios nos prepara en el libro de Salmos a estas dificultades. Por ejemplo, en el Salmo 102, versículo 6, dice así: soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo, y yo soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Era un momento, el autor dice, me siento solo. Algunas veces pasa que como aparentemente que todos se hubiesen puesto de acuerdo, todos contra él, todos contra ella. Sí, a 1, 2, 3, vamos. Una mala noticia, otra mala noticia, sobre el vidrio mojado, sobre el mojado llovido. Y ahí uno se siente solo. ¿Y qué puedes decir en tu oración? Como lo dijo en el versículo, me siento solo. Sí, tú puedes expresar lo que tú sientes en tu corazón, eso es oración. Pero ojo, Dios nunca te va a dejar solo o sola. Dios nunca ha permitido ni va a permitir que llores solo o llores sola. Nunca. ¿Dónde está Dios? Pues está ahí contigo. Quizá no lo sientas por estos temas de lo que estás atravesando, de lo que atravesaste o de lo que vas a atravesar, pero es cuando más tiempo está. La pluma inspirada dice, cada lágrima, parafraseando, cada lágrima no fueron dadas a solas, porque siempre Él estuvo ahí contigo. ¿Qué debemos hacer con la aparente ausencia de Dios? Algunas veces parece que Dios no está. ¿Qué debemos hacer con eso, pastor? Siendo un poco más pragmático, ¿no? Que tengo una pequeñita y menores de 8 años, ya va a cumplir 9. Cuando salimos a la calle con mi hija, ¿qué es lo que hace mi hija? Que ahora es pequeñita, y ojalá siempre desde así, pero sé que no va a ser así. Salimos a la calle y lo primero que hace mi hija es levantar la mano. Ella levanta la mano porque quiere que yo también le dé la mano. ¿Y por qué hace eso? Porque mi hija cuando sale a la calle sabe de que hay mucho peligro, muchos accidentes, muchas cosas pueden suceder. Entonces mi hija se agarra de mi mano. ¿Eso quiere decir que no se va a tropezar? Ella se va a tropezar. ¿Eso quiere decir de que no puede ocurrir algún accidente? Puede ocurrir. ¿Eso quiere decir de que no va a ser frío? Puede hacer frío. ¿Eso quiere decir de que no va a llover? Puede llover. Pero al agarrarse de mi mano, lo que hace mi hija es confiar. Si algo escucha algún peso oye ladrar, mi hija me agarra más fuerte. En momentos de dificultad, hermano Fernando, en momentos de tristeza, es donde más debo agarrarme de Jehová. En momentos de luto es donde más debo confiar en la bendita esperanza, ¿no? Señor, el capítulo 89 y el versículo 49 dice, Señor,
¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David según tu fidelidad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos. O sea, ¿te das de cuenta? Aquí hay un salmista que está clamando a Dios, pero sobre todo que se quiere aferrar. Señor, ¿dónde estás? Señor, Señor. En momentos de dificultad, agárrate del Señor. Alguna vez yo leí en el Espíritu de Profecía que decía, en momentos de luto, una persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Palabras? No. Lo que una persona que está pasando dificultad necesita es la compañía de una persona. Pero sobre todo necesita recibir la bendita esperanza, no de un hombre, sino de Dios. Amén. Más comunión cuando tenemos alguna dificultad. Queridos amigos, ha llegado un momento especial. Aquí vamos a adorar al Señor. Muchas gracias. Dios bendiga. Abramos nuestro corazón para la adoración. Muchas gracias, hermano Fernando. Vamos a alabar a Dios con esta canción. Ven a mí. Si a nadie le preocupa si viva o muerta estoy, y si nadie se pregunta la razón de mi sufrir, si tengo muchas cargas y la luz no puedo ver, es entonces cuando escucho con amor a Dios decir, ven a mí. Cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado a la vida de pecar, ven a mí. Si muy triste tú estás, si tu corazón desfalleciera hoy, no te tardes, ven a mí. Si camino solitario y nublado el día está, y siento que no puedo mis temores ahuyentar, es entonces cuando veo a Jesús venir a mí, puedo ver que Él me salva y me dice con amor, ven a mí. Cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado
Amén. Amén. Qué bonita adoración. Ojalá nosotros también podamos alabar al Señor. Vamos con la segunda parte. Iniciamos con el día miércoles. Mi estimado amigo Omar, ¿ha fallado para siempre su promesa a Dios? La respuesta la encontramos en el libro de Salmo, capítulo 77, versículos 10 al 12. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Dice de la siguiente manera: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. La pregunta dice, ¿ha fallado para siempre su promesa? Y la respuesta es no. Porque si vemos en el pasado, no solamente dentro de lo que es la historia de la Biblia, con el pueblo de Israel, todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, ¿no? Tanto cosas visibles como también aquellas que no se ven, o que a la simple vista del ser humano no la vemos, pero también podemos analizar nuestra propia vida, las subidas y bajadas que hemos tenido como cristianos, porque recordemos que desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, Dios no nos promete un camino lleno de rosas. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero en medio de esas pruebas y dificultades Dios siempre ha estado con nosotros, y eso es lo que dice acá en el libro de Salmos, ¿no? Me acordaré de tus obras, de lo que tú has hecho, ¿no? De todas las cosas que tú has, de todos incluso los problemas que hemos tenido, y cómo Dios ha obrado de diferentes maneras y ha permitido que nosotros podamos sobrellevar todas estas situaciones. Y es, ¿no?, lo que nosotros debemos considerar. Dios nunca nos abandona, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer. Amén. ¿Dios falla? No. Y a pesar de todo lo que atravesaste, Dios no te falló, ni te va a fallar. Dios no falla, Dios no se equivoca. El reloj de Dios no es anticipado, el reloj de Dios no es atrasado. Dios es perfecto. Pero hay una pregunta que algunas veces nos nace en nuestro corazón y quizá ni le preguntamos al pastor, pero se percibe en algún momento que pareciera que los que no creen en Dios les va mejor. Les pareciera. ¿O cómo es? ¿Será esto verdad? Nos preguntamos. Y puede ser que sí, ¿no? Pero vayamos al fondo de esto. Vamos a analizar un poco. Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Recomiendan los salmistas, ¿no? Muchas veces podemos tener hasta envidia, ¿no? ¿Por qué los que hacen mal, los que no conocen tu palabra o que rechazan, tienen aparentemente muchas cosas? Aparentemente. Salmos 94 también dice: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Muchas veces nos preguntamos, voy a hablar de esto como un testimonio: ¿por qué le va bien al hermano? ¿Por qué al amigo, digamos, que hace iniquidad, que voluntariamente conoce, se burla de nosotros, incluso de muchos cristianos, y le va bien, ¿no? Tiene un buen trabajo, un buen sueldo? Generalmente pensamos que la bendición es dinero, y eso también es algo errado. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué a veces el Señor, hoy que me entregué al Señor, hoy tengo un poco de escasez económica? Pero el Señor nunca me abandonó. Siempre tener con mi esposa, agradecemos, siempre tenemos un plato malo de comida. Y más allá, yo tengo muchas bendiciones. Yo siempre digo, yo soy rico en bendiciones. No es dinero. Hoy día mi familia, mi hogar se ha restaurado. Esa es la bendición. Eso es lo que debemos de fijarnos, queridos hermanos. Muchas veces estamos viendo, y el Salmo recomienda nuevamente, voy a leer:
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No miremos eso, miraremos las bendiciones que son más allá del dinero. Las bendiciones familiares, una buena esposa, tener paz en el corazón, el gozo del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y todo esto también requiere de fe. Y alguien que también algunas veces lo siente, pero quizá no consulta, es: ¿la fe puede contener incertidumbre o suspenso? Si nos vamos una vez más al título de la lección, decía: cantar la canción del Señor en tierra extraña, en tierra extranjera. Recuerda lo que Jesús dijo: nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué menciona esa frase? Porque nosotros, al no pertenecer a este mundo, la duda se nos va a acercar constantemente. ¿Será que Dios me va a ayudar en esto? ¿Será que Dios está ahí? ¿No? Y a mí me hace recordar de que Dios puede colocar esa fe en nosotros de una manera bien especial. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 5. Dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. ¿Cuál es ese ruego? Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le había respondido: iré a sanarlo. Pero el capitán le contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo que a uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Versículo 10. Jesús se quedó admirado, repito, Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como a este hombre. La pregunta que tú hacías, hermano: si hay incertidumbre en esa fe, hermano, los milagros difícilmente pueden suceder. Que vuelvo a reiterar, puede haber esa incertidumbre, pero si tú, querido hermano, hermana, estás esperando un milagro, estás esperando una respuesta a tus oraciones, aleja esa incertidumbre. Puede haber, en algún momento, tu fe puede tambalear, pero eso es un momento, eso es algo pasajero. Mira este ejemplo de este capitán, que ni siquiera era del pueblo de Dios. Jesús mencionó y dijo: no he visto en todo mi pueblo una fe semejante a este hombre. Este hombre estaba seguro de que él era el Hijo de Dios. Este hombre estaba tan seguro que decía: no, Señor, no es necesario que vengas, basta que solo digas, saca esas palabras de tu labio, querido Jesús, y yo estoy seguro que este enfermo va a estar sano, ¿no? Y Jesús se asombró. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos, sin duda, sin incertidumbre, sin miedo. Cree que el Señor está ahí, cree que el Señor va a hacer. Vivimos en tierras extranjeras, el miedo, la duda, pero el Señor sigue siendo, como alguien mencionó, sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo poder, sigue haciendo milagros, pero depende de nuestra fe. Cantemos con seguridad, alabemos con seguridad al Señor, a pesar de que estemos en tierras extranjeras. Muchas gracias. Se puede tener quizá también un poco de incertidumbre, no a Dios, quizá al momento que estamos atravesando. Quisiera escuchar, por favor, para concluir este resumen de escuela sabática, una conclusión tal vez ahí, si podemos empezar contigo, Marco. Muy bien, ya para concluir, algo que me hizo recordar, ¿no? Y esto vemos, ¿no? En la Biblia, historia de personajes que incluso haciendo la voluntad del Señor pasaron pruebas y dificultades. ¿Y cuál fue la reacción de estas personas? Uno de los ejemplos que nosotros tenemos es Pablo. Él, por ejemplo, cuando fue a predicar, e incluso yendo a predicar, esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer solamente las últimas partes. La última parte, que es 16-25, ustedes se encuentran toda la historia ahí, pero en el versículo 25 dice algo bien interesante. Él estaba predicando
¿no? Y fue encarcelado. Y miren, como cristianos a veces nosotros atravesamos pruebas y dificultades. Y miren lo que pasó con esta persona. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Cantar en tierras extrañas. Pasamos pruebas, dificultades e incluso a veces hasta cuando hacemos la voluntad del Señor pueden haber dificultades. ¿Cuál fue la actitud de esta persona? Oraba y cantaba en medio de la aflicción, en medio de las pruebas. Entonces es una invitación para nosotros para tomar también esta actitud. ¿Sí? Aparentemente pareciera que el Señor se aparta de nosotros, pero sin embargo Él siempre va a estar ahí, ¿no? De una manera u otra Él siempre va a estar extendiéndonos su brazo, apoyándonos y animándonos mediante también su palabra. Y por eso es cuán importante que nosotros podamos meditar, ¿no?, en la palabra del Señor. Y qué hermoso que este trimestre estemos meditando en el libro de Salmos. Muy bien, para terminar voy a ser un poco breve. Es muy sencillo. Gracias, Omar. Me ha gustado tu conclusión de cantar, orar en los momentos difíciles, ¿no? Y en lugares, tal vez, como dice la lección, en lugares donde no te encuentras, tal vez ni en casa, estás fuera, estás con los amigos o en el trabajo o en la calle. Canta en tu corazón, ¿no? Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Como dice nuestro querido pastor, la fe es importante, confiar en el Señor, a pesar de las dificultades, ¿no?, de los salmistas, lo que habían pasado. Ellos seguían cantando, seguían adorando y buscando al Señor en oración, pero con mucha fe. Eso es importante, queridos amigos. Espero que esta lección, como siempre les digo, no solamente se quede en la teoría, sino vayamos y lo practiquemos. ¿Ven? Yo creo que la mayor incertidumbre que tenemos como seres humanos es sobre el futuro, ¿no? Hay muchos jóvenes que piensan y dicen, ¿será que voy a poder acabar esta carrera que he iniciado? O hay muchas personas que están solteras y dicen, ¿será que algún día me voy a casar? ¿No? Hay muchos papás que ya están con sus hijos y dicen, ¿será que voy a ser un buen padre? ¿No? No hay que tener miedo del futuro. En un pasaje de la hermana Joy decía, no tenemos por qué tener miedo del futuro a menos que olvidemos el pasado y cómo Dios nos ha guiado en ese pasado. ¿Algún momento puede temblar tu fe? Puede, pero eso es solo un momento. Recuerda que el Señor te va a acompañar en el futuro, así como lo ha hecho en el pasado y lo está haciendo en este presente. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor, y simplemente adorar a Dios cuando está todo bien es hermoso. Pero una prueba que vamos a pasar todos es adorar a Dios en nuestros problemas, seguir adorando a Dios. Ese examen la vamos a pasar, tarde o temprano. Adorar aún cuando esté saliendo las cosas mal. Muchas gracias, queridos amigos, gracias por estar acá. Vamos a concluir con una oración en Escuela Sabática. Oremos. Querido Padre, muchas gracias, porque sabemos que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde aparentemente el mal está venciendo. Pero Señor, tú nos has dado la bendita esperanza de que tú vas a volver, de que tú vas a acabar con todo esto. Pero mientras nosotros los que estamos aquí en este mundo, que aprendamos a alabarte, a adorarte, a cantar, a pesar de que estemos aquí, Señor, porque un día tú nos vas a recoger y cuando estemos contigo, tú nos darás esa plena seguridad. Pero mientras, nosotros debemos enfrentar con esa fe que tú nos has dado, con esa esperanza que tú nos has dado. Bendice a cada amigo, amiga que ha escuchado este video, Señor, esta lección, para que también su fe vaya mejorando. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amigos, les esperamos en la lección número 6, Me levantaré, donde vamos a hablar sobre la justicia para los oprimidos. Ya va a llegar. ¿Cuándo llega? Ya llegará. El juicio del Señor
y el santuario. También estaremos comentando sobre esto en la lección número 6 de Escuela Sabática, el corazón de la iglesia. Hasta la próxima, queridos amigos. Dios los bendiga.